aquí en la Minga de los Jueves, como conversábamos hace un ratito con nuestros invitados. Bienvenidos a todas y a todos los presentes. Este espacio de conversación, dirigido por el Liceo Galvarino Riveros de Castro, un colegio que está al amparo de la Municipalidad y la Corporación de Educación, y estamos también en contacto y transmitiendo por la señal de Castro Municipio TV en este momento. Hoy, como tantas otras veces, tenemos un invitado, una invitada de lujo, digamos, doña Patricia Muñoz, defensora de la niñez. Sin embargo, la presentación se la dejo a Juan. Por favor, Juan, eres el encargado ante la ausencia de Miel, que era nuestro estudiante que hacía la presentación. Adelante, Juan. Patricia Muñoz García nació en Osorno, donde pasó sus primeros años. Al tiempo se fue a vivir a Temuco junto a sus padres y hermanos. De pequeña quiso ser pediatra, pero la vida la llevó a estudiar Derecho en la Universidad Católica de Temuco. Se ha especializado en derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes en procesos judiciales y también en magíster en docencia universitaria. Fue relatora interna de la Academia de Formación de Fiscales del Ministerio Público y docente de posgrado. En lo gremial, ha ejercido como directora de la Asociación de Abogadas de Chile y como presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales. Como abogada, llegó a ocupar importantes cargos en la Fiscalía de Chile. Así fue gerenta de la División de Atención a las Víctimas y Testigos, directora de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar y fiscal especializada en delitos sexuales y violentos. Todo este currículum la llevó a ser nombrada como la primera directora de la Defensoría de los Derechos de la Niñez en junio del 2018, entidad que fue creada el mismo año. En lo ideológico, es una convencida que la prueba de la moral de una sociedad es lo que hace por sus niños. Palabras que pertenecen al pastor alemán Dietrich Bonhoeffer, quien fuera asesinado por los nazis. También la mueve el feminismo, desde donde señala que es necesario trabajar y luchar día a día porque las mujeres, las niñas y las jóvenes tengan los espacios que merecen. Actualmente vive en Santiago, solo con Cleo, la bulldog inglesa más bella del mundo, con quien comparte la pasión por el fútbol y por Colo-Colo, de quien es una fiel y declarada hincha. Bienvenida a Chiloé, a la Minga los jueves, estimada Pati Muñoz García, directora de la Defensoría de los Derechos de la Niñez. Oh, qué linda presentación, la mejor presentación que me han hecho en la vida, así que muchas gracias. Vamos a omitir el tema de Colo-Colo por razones obvias en esta oportunidad, pero ahí estamos, luchando. Gracias, Juan. Sí, en realidad creo que lo de Colo-Colo lo vamos a omitir. Vamos a ir a otros temas. No es el momento. A ver, el formato es básicamente que nos presentes, Patricia, por favor, un poco tu trabajo, en qué consiste, cuáles son tus ideas, cómo ves la situación de la niñez en Chile particularmente. Y posteriormente, esperamos que después de unos 10 o 15 minutos pudiésemos ir intercambiando algunas preguntas, algunas de ellas que ya te han llegado, que las formularon niños y niñas de nuestro círculo, por llamarlo de alguna forma. Y también, si es posible, y si nos queda tiempo, porque el tiempo en este caso va a ser más apretado que en otras ocasiones, las personas que quieran formular alguna pregunta puedan hacerla a través del chat y si hay tiempo vamos a ir cediendo la palabra a través de ello. Así que deseamos una fecunda conversación en un tema que nos atañe a todos, particularmente a nosotros como miembros de una comunidad educativa. Así que eso Patricia, adelante, te dejamos la palabra. Súper, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta además de haber recibido ahí algunas preguntas muy interesantes de los niños y jóvenes. También de que esto sea de la isla de Chiloé, a la que no voy desde el año 91, pero que mi hermano tiene una vinculación con la isla bien importante porque es basquetbolista profesional y jugó por algunos equipos de por allá en algún momento. Así que los chilotes tienen un espacio en el corazón de la familia Muñoz García de todas maneras. La verdad es que siempre es motivo de agradecimiento el poder contar qué es lo que hacemos, ¿no es cierto? Y cuál es un poco el trabajo que en la Defensoría de la Niñez realizamos. Y de hecho hoy día me acompaña la Paula Moreno aquí, que está en la Cámara, que es profesional de la Unidad de Promoción y Difusión de Derecho, y también estaba la Dani por ahí,
que es profesional del área de comunicaciones, quienes obviamente han interactuado con ustedes para generar este espacio. Contarles que, bueno, la Defensoría de la Niñez, como en la presentación se decía, nace recién el año 2018, y nace porque en nuestro país hay una manifiesta brecha y dificultad de dar cumplimiento al respeto por los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Y eso es algo que fue permanentemente reclamado por muchas organizaciones que trabajan desde hace mucho tiempo con niños, niñas y adolescentes y que se daban cuenta que el Estado necesitaba tener una institucionalidad que fuera capaz de velar por la protección de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes. Y en ese contexto es donde finalmente el país acoge las recomendaciones que se hacen desde el nivel internacional y en definitiva crean esta institución, que es una institución que es bien importante recalcar que es autónoma del Estado. ¿Y eso qué quiere decir? Que no depende de ninguno de los poderes del Estado, o sea, no depende del Poder Ejecutivo, no depende del Poder Judicial, tampoco depende del Congreso Nacional. Y precisamente es importante la autonomía que tenemos en nuestras funciones porque es lo que nos permite ejercer nuestro rol sin tener que estar pendientes de si a esos poderes del Estado o a los organismos van a estar de acuerdo o no con lo que nosotros podamos llegar a criticar o a decir respecto de cómo actúan en relación con los derechos de los niños. Y prueba de ello es lo que ha pasado, ¿no es cierto?, en relación con muchas temáticas donde como Defensoría de la Niñez desde el año 2018 venimos levantando la voz, dando cuenta de cómo a pesar de recomendaciones que se hacen, los derechos de niños, niñas y adolescentes siguen siendo vulnerados y siguen implicando afectaciones que son importantes y que no hemos sido capaces de atender con la suficiente urgencia como país. Y en ese trabajo, obviamente, yo soy la cara más visible del equipo por razones obvias, porque estoy a cargo de esta institución, pero es un equipo que me acompaña y que desarrolla acciones de manera permanente para lograr que aquellos casos y hechos que conocemos vayan generando cambios en el comportamiento de los órganos del Estado en relación con los niños, niñas y adolescentes. Somos una institución pequeña que lamentablemente, y me parece que de eso estaban conversando antes de que iniciáramos el contacto, lamentablemente a pesar de las peticiones de recursos que hemos hecho, no tenemos hoy día cobertura a nivel nacional y solo tenemos 5 regiones a nivel país que cuentan con una representación de la Defensoría de la Niñez. Por ejemplo, no tenemos en la región de los lagos, ¿no es cierto?, que es la región de la cual depende la isla grande de Chiloé. Y como ustedes bien saben, hay un tema muy difícil de accesibilidad, muchas veces cuando las instituciones no están a nivel comunal o a nivel regional incluso, para que las personas puedan requerir el trabajo de manera directa. Y si bien tratamos eso de superarlo con el trabajo que hacen estas sedes regionales, obviamente existen brechas que son importantes y que esperamos que en algún momento se atiendan por el gobierno, cualquiera sea el gobierno que esté, y se nos permita extender nuestra presencia a nivel nacional, al menos con una sede por cada región del país. El trabajo que hacemos se centra en 3 aspectos, que es la promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes y su difusión. De hecho, dentro de ese contexto es donde se encuadra y enmarca esta actividad, ¿no es cierto?, que tiene que ver con que hablemos de los derechos de los niños y que no solo sea yo la que hable, sino que más me parece mucho más interesante el tema de las preguntas que me hicieron los niños, como también la posibilidad de interactuar con quienes hoy día están conectados en esta transmisión. Y también hay un elemento central que es la protección de los derechos de los niños. Y ahí podemos decir que se basa en 2 aspectos. Por una parte, lo que tiene que ver con lo que pasa a diario en los distintos ámbitos de la vida de los niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, en cómo se respeta o no el derecho a la educación, qué pasa con el derecho a la salud, qué pasa con el derecho de los niños que se encuentran en residencias y hogares del CENAME, qué pasa con su atención, con su tratamiento, qué pasa con la situación que hemos estado enfrentando en relación con la pandemia, ¿no es cierto? Cómo se han visto derechos de los niños vulnerados precisamente por la situación de la contingencia sanitaria y cómo es necesario hacernos cargo de todo lo que implique un trabajo en esta materia. Pero también tenemos una patita, por decirlo así, que se relaciona con la posibilidad de intervenir en algunos casos judiciales
cuando se producen vulneraciones a derechos de los niños que involucran la necesidad de que la Defensoría de la Niñez, por tratarse de un hecho de connotación pública y de gravedad, requiere intervenir. Y en ese caso lo que hacemos es presentar acciones judiciales como la querella criminal ante los tribunales penales o como acciones constitucionales para poder lograr que los derechos sean restituidos, ya sea un recurso de protección o un recurso de amparo. Para explicarlo como en sencillo, poniendo como ejemplo lo que pasó, y ustedes me imagino que a pesar de estar distantes en la isla, sabrán que en Chile tenemos algunos lugares donde viven en una zona de sacrificio ambiental, como Quintero y Puchuncaví. Y en ese caso nosotros intervenimos presentando un recurso de protección que logramos ganar en la Corte Suprema para efectos de que se restituyeran los derechos de los niños que vivían en esa zona. Y así también se han presentado recursos de protección en otros ámbitos, como en el ámbito educacional, como el tema relacionado ahora que estamos viendo, de hecho, porque se están condicionando matrículas de niños por el hecho de que las familias no han podido pagar en los colegios particulares subvencionados, y ese es un tema que estamos viendo con una agrupación de padres para poder presentar un recurso de protección. Entonces, las líneas de acción de la Defensoría de la Niñez son disímiles, son distintas y son variadas, pero en el fondo siempre nuestro trabajo pone en el centro algo que es muy importante tener presente, que esta institución nació por, para y con los niños, niñas y adolescentes, y ese es nuestro foco central, ¿no? A veces los adultos resienten eso porque dicen, pero yo quiero porque yo soy el adulto. Sí, pero la Defensoría es la Defensoría de la Niñez, entonces tenemos que centrarnos en trabajar por sus derechos. Y en ese sentido, para ir cerrando y poder dar espacio a las preguntas o a la conversación, yo creo que tenemos un gran desafío como país, porque vivimos en una sociedad que sigue siendo muy patriarcal, como primera cosa, no puedo no decirlo, y que adicionalmente es una sociedad adultocéntrica, donde nos cuesta ver y tratar a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, como personas tan dignas e iguales como los adultos. Y muchas veces eso genera en determinados sectores una idea equivocada que se instala como si el tratar a los niños como sujetos de derecho fuera algo que vaya en contra de las familias o en contra del rol de los papás o de los adultos, y es todo lo contrario. En el fondo es como a través de el debido cuidado y respeto que tengamos por los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, cómo hacemos mucho mejor esa relación y esa convivencia intergeneracional y cómo logramos desde ahí que los adultos y sus familias vayan potenciando el desarrollo de todos los niños que viven en Chile sin ninguna exclusión. Y esa es otra declaración que es muy importante para nosotros. Nosotros como Defensoría de la Niñez somos una institución que trabaja por todos los niños, niñas y adolescentes, sin ningún tipo de exclusión, sin ningún tipo de discriminación. No para algunos casos en que hay personas que parece ser que determinados niños son aquellos que resultan más defendibles respecto de otros. Eso para nosotros no aplica, porque cualquiera sea la situación y la condición en la que se encuentre ese niño, niña, adolescente, tiene derechos humanos y estos derechos deben ser respetados, y por lo tanto desde ahí necesitamos trabajar mucho en eso. Y me alegra ver ahí en esta cámara al menos a una niña que me está mirando ahí con mucha atención y que supongo que no ha entendido mucho de lo que he explicado porque he hablado muy en adulto, pero lo importante que tú sepas es que aquí tienes una defensora para ti. Por lo tanto, tienes que saber que tus derechos están, al menos por esta institución, siempre presentes para poder ser defendidos, pase lo que pase. Así que con eso yo cerraría, con esa carita maravillosa que me está mirando ahí, que no sé cómo se llama, pero espero enterarme, para que sepa que aquí tiene una defensora a su disposición para lo que necesite. Muchas gracias, Patricia. ¿Se quiere presentar o preguntar algo, señorita? Primero presentarme. Hola Patricia, mi nombre es Matilda y soy del Liceo de Cultura y te quería decir 3 preguntitas. 3, ya, muy bien, dale Matilda, estoy preparada. Ok. ¿Qué harías si pudieras viajar por el tiempo
hasta cuando tenías 8 años. ¿Qué ¿Ya? consejo te darías a ti misma? ¡Ay, qué buena pregunta, Matilda! Yo creo que me daría como consejo el aprovechar todos los espacios que tuviera para compartir más con mis amigos y con mis amigas, y para poder así quizás hacer cosas como más entretenidas y que también demuestren que podemos hacer todo lo que queramos hacer. Que pensemos y que en esa época hubiese pensado que ningún sueño era imposible de cumplir. Eso me hubiese gustado. Otra, que es ¿qué haces cuando te sientes cansada para autocuidarte? Mira, me gusta mucho tejer, así que tejo, y también leo mucho. Pero debo reconocer que lo que más me relaja cuando estoy como un poco complicada, cansada, y a veces también tengo pena por las cosas que pasan, es jugar con la Cleo, que es mi perrita con la que yo vivo, que me gusta mucho regalonearla. Así que esas son como las cosas que me gusta hacer. Y la tercera pregunta, doña Matilde, ¿queda alguna? La última. ¿Qué es lo que más extrañas del sur? Bueno, lo que más extraño del sur es a mis papás y a mis hermanos que viven allá. Y también extraño la tranquilidad que muchas veces da el sur, que en Santiago a veces no existe. Esas son las cosas que más extraño. Pero mi alma sigue siendo sureña. Y ahora le voy a presentar unas preguntas de mis amigos. Chuta, ya. Oye, esto es muy difícil, ¿eh? Responder preguntas de los niños, pero vamos que se puede, ya. Hola, esta es mi pregunta. ¿Hay algún país que cuide mejor los niños que en Chile? Uy, ¿quién hizo esa pregunta? ¿Cómo se llama? ¿Sabemos? Ámbar. La Ámbar. Pucha, sí, Ámbar. Hay varios países donde cuidan mejor a los niños que en Chile. La verdad es que ojalá nosotros pudiéramos decir, o me encantaría poder responderle a la Ámbar, no, en Chile es donde mejor cuidamos a los niños, pero no es una realidad. Y por eso es que trabajamos todos los días para que eso cambie. Hay países donde se preocupan mucho de los niños, donde se preocupan mucho de que estén bien desde muy chiquititos, y de hecho nosotros tomamos muchas de esas experiencias para poder tratar de hacer recomendaciones acá en Chile para que ojalá luego o pronto o en pocos años más tengamos la posibilidad de que las cosas cambien. Así que yo te nombraría o le nombraría a la Ámbar, por ejemplo, Noruega, Irlanda, que son dos realidades que conocimos como Defensoría de la Niñez, pero claro, la idea es que esa pregunta de Ámbar ojalá muy pronto tenga una respuesta y digamos no, en Chile es donde mejor cuidamos a los niños. Seguimos con la siguiente pregunta, doña Matilde, Coté, Juan. ¿Está la Ya. siguiente ahí, por favor? Ahora la pregunta es de Catalina Pérez. Ella es una estudiante del cuarto año medio A de nuestro liceo y por razones personales no nos puede acompañar hoy día porque ella vive en Huillinco y estaba con unos trámites personales. Pero aquí va. Ya. ¿Se podría o cómo se debería gestionar o lograr un avance significativo dentro del área de salud mental en los jóvenes? Refiriéndose a lo sistemático, en lo educacional, en la salud, en lo cultural. ¿Tiene alguna posición o mirada personal sobre eso? Ya, a la Catalina le mando un saludo, espero que lo que está resolviendo no sea nada problemático. La salud mental es fundamental y uno de los grandes problemas que tenemos en Chile es que no nos damos cuenta de lo fundamental que es y de cómo si no lo abordamos podemos tener consecuencias muy negativas en nuestro desarrollo como persona.
En ese sentido, nosotros hemos trabajado de alguna forma el tema de la salud mental haciendo recomendaciones al Ministerio de Salud, en el sentido de que creemos que es imprescindible que en Chile se diseñe una política pública en el ámbito de salud mental, que considere la participación de los mismos niños, niñas y adolescentes en su diseño. Porque no es lo mismo cuando los adultos resolvemos desde nuestra mirada adulta únicamente, sin nutrirnos de lo que los niños, niñas y adolescentes están viviendo y sintiendo una política pública, que cuando les incorporamos. Y en el ámbito de la salud mental hay distintas esferas que hay que abordar y que tienen que ver con cómo los niños se están sintiendo y los jóvenes también se están sintiendo en ese sentido. Y la posibilidad de que una gestión pública en este sentido sea exitosa tiene como gran posibilidad y alternativa el que participen precisamente quienes van destinadas a esas acciones. Y esto es importante porque la Catalina está en cuarto medio, ¿no es cierto? Ya está saliendo, probablemente ya va a cumplir 18 años de edad, y lo cierto es que su realidad como joven no es la misma que la de los niños pequeñitos, de 3 años, como la misma edad de la Matilde, ¿no es cierto? Son distintas las situaciones que enfrentan. Y en ese sentido, cuando uno les incluye a los niños, niñas y adolescentes en las decisiones que va tomando, uno tiene las posibilidades de ver cuáles son los distintos ámbitos y los distintos espacios en los que se desenvuelven dependiendo de sus edades. Y con eso se van tomando decisiones que sean más pertinentes a lo que se está necesitando. No es lo mismo la intervención que yo voy a hacer en salud mental con un niño pequeñito, donde por cierto tengo que tener además un vínculo muy potente con su familia y con su entorno, que el que voy a hacer con un adolescente de 15, 16 años, que puede estar siendo víctima de algún tipo de violencia como acoso escolar o cosas de esa naturaleza y que amerita otro tipo de decisiones. Entonces, espero responderle a la Catalina en el sentido de que el ámbito de salud mental es un ámbito muy relevante que lamentablemente no se ha entendido como prioritario. Nosotros esperamos que al menos hay noticias de que en términos presupuestarios para el año 2021 el Ministerio de Salud va a destinar más presupuesto al ámbito de salud mental para que eso sea abordado también desde los CESFAM, o sea, los lugares más territoriales locales de la salud, y esperamos que eso tenga un efecto importante en la vida de los niños, niñas y adolescentes que viven. Y ahora viene la pregunta de Agata. Hola Patricia, tengo una duda. ¿Qué le falta a Chile para proteger todos los derechos de los niños? Uy, Ágata, no vamos a tener tanto tiempo para responder todo lo que nos falta. Pero mira, yo respondería así. Yo creo que lo que nos falta es que todas las instituciones del Estado, todas, independiente de si son políticos, no son políticos, independiente del lado político de que sean, nos pongamos manos a la obra y trabajemos todos unidos porque de verdad las cosas cambien. Porque muchas veces las cosas que en infancia debieran cambiar se ponen difíciles porque la gente no se pone de acuerdo, porque empiezan a surgir cosas o informaciones que no son verdad y que generan en las personas ciertas dudas, o por lo mismo que yo les contaba, de cómo en definitiva muchas veces se ven los derechos de los niños como en contraposición con los derechos de las familias y de los papás, en circunstancias que son absolutamente complementarios y necesarios. Así que yo creo que la forma que tenemos es que primero tengamos una cultura como país de respeto de los niños, niñas y adolescentes. Nosotros somos un país que lamentablemente tiene cifras muy, muy altas en términos de maltrato de niños. Hay muchos niños que son maltratados, ya sea psicológicamente, físicamente o de ambas maneras. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es trabajar para que entendamos que debemos eliminar esa lógica, esa cultura. Debemos entender que los niños, niñas y adolescentes son personas iguales que los adultos, iguales en el sentido de que tienen también derechos, que obviamente están en un proceso de formación y de desarrollo porque están creciendo, pero eso no los hace menos dignos como personas.
Y cuando nos comprometamos con esa concepción, yo creo que vamos a poder avanzar mucho más rápido de lo que hemos avanzado hasta ahora. En eso estamos trabajando como Defensoría de la Niñez, no es fácil, pero también estos espacios como el que estamos compartiendo hoy día son una gran oportunidad para comprometer a más personas en eso. Por eso nosotros tenemos ese lema de todos somos defensores, ¿no? Y yo creo que mientras seamos más los que nos convenzamos de la importancia que es cuidar y respetar los derechos de los niños que viven en Chile, estoy segura que vamos a poder avanzar mucho mejor y más rápido en todo lo que necesitamos y en todas las deudas que tenemos pendientes. Y ahora viene Luca Rivara, que está en la escuela de NERCON, y ahora va a mandar su pregunta. Ya. Hola, soy Luca y mi pregunta es que ¿por qué los carabineros golpean a los niños y niñas? ¿Y qué hago si me pasa esto? Ay, Lucas, muy buena tu pregunta. Primero, que tienes que tener súper claro, tú y todos tus amigos y todos los niños que nos puedan estar viendo, escuchando, que ningún carabinero tiene derecho a pegarle a ningún niño, niña, adolescente, ni tampoco a ningún adulto, ¿ya? Los carabineros son una institución que está destinada a proteger a las personas que vivimos en este país y incluso cuando se producen situaciones que son delito, no puede agredir a las personas que han cometido delito. Ha sido muy doloroso para nosotros como Defensoría de la Niñez presentar hace pocas semanas nuestro informe anual, donde mostramos los 818 casos de niños, niñas y adolescentes que fueron víctimas de violencia policial. La mayoría de esos casos con violencia ejercida por Carabineros de Chile. Por lo tanto, Lucas, cuando tú preguntas al final qué tengo que hacer si eso pasa, la respuesta es denunciar. Denunciar a la institución a la que tú quieras denunciar, que puede ser la Defensoría de la Niñez, por nuestros canales de contacto de internet, puede ser el Instituto Nacional de Derechos Humanos, puede ser la Fiscalía, también puede ser la Defensoría. Yo espero, Lucas, que nunca te pase que un carabinero te golpee, pero también espero que ningún niño de este país nunca más sea golpeado por un policía de nuestro país, porque eso no puede ocurrir. Porque cuando ocurre, eso implica una violación a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes que no podemos permitir. Así que el mensaje es ese, Lucas. Cuando tú preguntas por qué los carabineros lo hacen, lamentablemente yo no te podría responder por los carabineros, porque ellos tienen que responder eso, pero sí te puedo decir que no lo deben hacer y que deben dejar de hacerlo cuanto antes, porque los derechos humanos no les permiten actuar de esa manera y por eso nosotros como Defensoría de la Niñez vamos a seguir denunciando, le guste a quien le guste y con toda la fuerza que tengamos cada vez que un policía viole los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes que viven en Chile. Y ahora, o sea, gracias por las preguntas, Por la por las respuestas. Muy bien, Matilde, seca. Y ahora viene Florencia, también de NERCON, de la Ya. escuela de NERCON. Hola, soy Florencia y mi pregunta es ¿qué hacer un niño o una niña que es maltratado o maltratada? Ya, ¿es Florencia o Florencia? No entendí muy bien. Florencia. Florencia. Ya, Florencia, súper buena tu pregunta porque como yo les contaba, lamentablemente en Chile hay muchos niños que son víctimas de maltrato. Entonces es muy importante que ustedes como niños también sepan qué es lo que pueden hacer cuando pasa algo así. Cuando pasa una situación de maltrato, lo importante y lo necesario es que se denuncie eso que pasó.
Yo ya les contaba que nosotros como Defensoría de la Niñez tenemos nuestra página web, que es www.defensorianinez.cl, y ahí hay un formulario que se puede llenar por los propios niños para poder contar si es que les ha pasado algo así. Y también hay un formulario para los adultos si es que quieren denunciar una cosa como esa. Pero también es importante que sepan que existe un teléfono que es el 147, que es bien fácil aprenderse, 147, que es una línea de atención especial de Carabineros para casos de niños. Y pueden recurrir a esa línea para denunciar si es que hay alguna situación de maltrato que les haya ocurrido. Y también otro número que es importante que tengan claro, y lo pueden ahí anotar los que nos están escuchando, es una línea de apoyo psicológico que se llama Línea Libre, y es la línea 1515. Esa línea está atendida por psicólogos y psicólogas de Fundación para la Confianza. ¿Qué pueden encontrar en ese lugar? Asesoría, apoyo, acompañamiento y también eventualmente posibilidad de que sus consultas o sus dudas que tengan sobre lo que están viviendo les puedan ser resueltas. Entonces, tenemos, como yo les decía, la página web, la Dani la está poniendo en el chat del grupo, en este chat que estamos teniendo en este momento, en esta conversación. Está el 147, que es de Carabineros de Chile, para efectos de recibir denuncias, y también está la línea libre, que es 1515. Todas esas son gratuitas y ustedes pueden tomar contacto de manera tal de requerir apoyo que sea necesario. Y ahora la Alejandra. Ya. Hola, mi nombre es Alejandra y mi pregunta es ¿por qué hubo niños y niñas detenidos en el estallido social? Ya, Alejandra. Es importante que sepan sobre todo los adolescentes, ¿no es cierto?, sobre 14 años, que en Chile se puede ser responsable de un delito desde que tengo 14 años de edad. Si tengo menos de 14 años de edad, no puedo ser culpado por haber cometido ningún delito, ¿ya? Pero con los adolescentes eso sí puede ocurrir. Entonces, ¿qué pasó en el estallido social? Que hubo adolescentes mayores de 14 años que fueron detenidos por hechos que decían relación con desórdenes y con otro tipo de episodios como, por ejemplo, el uso de artefactos supuestamente destinados a generar daño, ¿no es cierto? Y esos delitos son investigados por la Fiscalía y obviamente cuando hay antecedentes suficientes de la participación de estos adolescentes en esos hechos, eso puede involucrar la detención de estos jóvenes, ¿ya? También es importante que sepan que cuando los adolescentes cometen un delito, al igual que cualquier adulto, tienen derecho a tener un abogado defensor o una abogada defensora. Si tienen recursos económicos, pueden financiar el abogado directamente, privadamente. Pero si es que no tienen recursos económicos, el Estado de Chile, a través de la Defensoría Penal Pública, les entrega la asesoría jurídica de parte de un abogado que en el caso de los adolescentes es un abogado especializado en responsabilidad penal adolescente. ¿Por qué? Porque los delitos cuando se cometen por adolescentes tienen un sistema de tramitación, por decirlo de alguna manera, que es distinto del de los adultos. Es un sistema especial para los adolescentes, ¿ya? Entonces, ¿por qué se les puede detener? Porque sobre los 14 años ya es posible que las o los adolescentes sean responsables penalmente si es que han cometido algún delito. Y ahora la Cata. La Cata.
¿Y qué opina con respecto al rechazo a la ley ESI y al derecho a la educación sexual? La Cata. Bueno, nosotros lamentamos mucho que se haya rechazado la legislación que se proponía en términos de la educación sexual integral. Primero me gustaría que tengan presente que es importante no creer en esos mitos que se han generado a propósito de esta ley, donde se habla de que se trata de una ley que pretende avalar la pedofilia, de que se trata de una ley que viene a enseñar acerca de sexualidad o más bien genitalidad a los niños pequeños, sino que es una ley que lo que pretende es que desde primera infancia los niños, niñas y adolescentes vayan teniendo conocimiento científico basado en evidencia, no en creencias, no en suposiciones, acerca de lo que tiene que ver con la sexualidad en términos de lo que ésta es, que es mucho más allá de lo que tiene que ver con las relaciones sexuales, y que obviamente involucra una muy buena manera de proteger a los niños, niñas y adolescentes de espacios de victimización en la esfera de la sexualidad. Y nosotros lamentamos, por lo tanto, que la evidencia ha demostrado claramente de cómo una ley de educación sexual integral tiene implicancias importantes en la disminución del embarazo adolescente, en la disminución del contagio de infecciones de transmisión sexual, en retrasar incluso la edad en la cual los niños o las adolescentes o los adolescentes se inician sexualmente, haya sido rechazado porque primaron estas fake news, como se conocen hoy día, que pretenden asimilarla a algo que claramente no es. Lo que sí le puedo decir a la Cata con toda certeza y a todos quienes nos están viendo es que la Ley de Educación Sexual Integral, primero, busca no solo la educación de los niños directamente, sino que integrar en ese proceso de educación a sus familias, a sus padres, a sus entornos. Y por lo tanto de ahí no tiene ninguna contradicción con los valores y con lo que los papás y las familias tienen que hacer. Lo segundo, que en ningún caso esta ley pretendía ni favorecer ni nada parecido a quienes agreden sexualmente a niños, niñas y adolescentes. Muy por el contrario, esta ley precisamente lo que hace es preparar mejor a los niños, niñas y adolescentes para que estén en condiciones mejores de prevenir agresiones de esa naturaleza, porque hoy día nos encontramos con niños que no saben que lo que están viviendo es algo que es un delito, y no lo saben porque no tienen ningún tipo de educación en relación con las zonas de su cuerpo, con que no se pueden tocar esas zonas por personas que son ajenas a sus contextos en las cuales involucra el baño, en la casa, en fin, cosas que son propias del desarrollo. Entonces, hay mucha fake news que primó y lamentablemente eso solo perjudica a los propios niños, niñas y adolescentes, que todos tenemos que comprometernos como adultos a que ojalá haya muchos mejores mecanismos de prevención de cualquier espacio de agresión sexual en su contra. Muchas gracias, Patricia, por la respuesta de las preguntas, y ahora le doy el espacio a los adultos para que pregunten sus preguntas. Adelante, Fernando. Excelente, Matilde, bravo. Oye, ya, pero tenemos aquí animadora asegurada para lo que venga, así que vamos a estar atentos, Matilda, para contratarte ahí a algún evento como Defensoría de la Niñez, pero me tienes que decir que sí, po, ¿ya? Excelente. Extraordinario, Matilde, te pasaste. Antes de cederle la palabra a los adultos, a las personas adultas que estén aquí, hay algunos estudiantes o algunas estudiantes en Zoom, digamos. Carolina, no sé si Rosario tiene alguna consulta en particular o si tiene alguna duda. Así que veo por ahí a Renata o alguien más. ¿Alguno de nuestros estudiantes tiene preguntas? ¿No por ahora? ¿Vamos bien, Carolina? Se pusieron tímidos. Sí, sí, sí.
Tengo duda de algo que tú comentaste, Patricia, antes de ceder la palabra, y repito que queda muy poco tiempo, así que voy a hacer la pregunta corta, y está la palabra en el chat para que si alguien más quiere preguntar algo, lo vaya haciendo, por favor. Hace harto rato atrás, en una de las preguntas que hizo alguna de nuestros niños o niñas, se mencionaba el tema de la participación, de incluir en la participación a los niños, niñas y adolescentes entre aquellos planes que se hacen para ellos. Yo tengo la pregunta como docente de un colegio, y aquí hay muchos docentes, no solo del liceo, sino de otros colegios. Participación, y voy a hacer la pregunta obvia, participación no es pasarle un plan y que digan sí, estoy de acuerdo con eso. Participación, entiendo, que tiene que ver con que ellos participen de la acción. Y en ese sentido, ¿cómo es la recomendación para trabajar dentro de un colegio? Porque muchas veces en nuestros colegios se da esto de que los planes los hacemos los adultos y luego en una reunión un representante de los estudiantes lo firma. ¿Qué entienden ustedes por participación, Patricia? Sí, Fernando, súper buena la pregunta, porque como con los niños pasa lo siguiente, es como si es que se les da esa posibilidad que tú dices, de que se les dice, oiga, vean esto, si están de acuerdo o algo así, que ya es una cosa que sería bien sorprendente, porque tampoco pasa mucho, o si no, que en general cuando hablamos de la participación, es como que los niños aparezcan en la foto, o como que estén en reuniones, pero como que nadie les habla en un idioma que sea comprensible. Ahí me está saludando alguien como, que no sé cómo se llama, pero que está con Paula Burra, así que, hola. Y la participación involucra, en el fondo, lo que hemos visto hoy día, pues la Matilde hoy día participó, más bien es la protagonista, porque en el fondo ella tiene súper clara conciencia además de la importancia o de la distinción entre las preguntas que hicieron los niños de las que están haciendo ustedes los adultos. Cuando hablamos de participación de niños, hablamos de una participación que tiene que ser respetuosa de su condición de niños, ¿no? Y por lo tanto yo no puedo esperar replicar con ellos y con ellas las mismas lógicas de los adultos. O sea, la participación de los niños no tiene por qué ser igual a la que los adultos tenemos. Involucra que yo escuche la opinión, que tenga debidamente en cuenta la opinión del niño y que con eso integre, obviamente, en lo que estoy diseñando, aquellos elementos que solo los niños me van a poder dar. Yo acá siempre repito lo que dicen los noruegos. Los únicos expertos en ser niños, niñas y adolescentes son los propios niños, niñas y adolescentes. Porque nosotros ya fuimos niños. Y hoy día ya somos adultos, entonces yo no sé lo que la Matilde está viviendo hoy día, o la que está ahí con Paula Burra, que no escuché cómo se llamaba, pero yo no puedo ponerme en el lugar de ellas. Lo que yo tengo que hacer es escuchar lo que ellas ven, lo que ellas viven, y ver cómo como adulto integro eso para poder lograr que su participación sea incidente. Entonces voy a aprovechar este espacio para recomendarles que desde nuestra página web bajen un documento que es súper fácil, súper sencillo y que pueden usar en su colegio, en los colegios de acá de la isla, que lo pueden revisar también los niños, que se llama Propuesta Metodológica de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes. Y esa propuesta tiene 4 grupos etarios. O sea, está dividido para los más chiquititos y después hasta los 17 años, antes de que cumplan 18. Y ahí se establece cómo uno como adulto tiene que ser un facilitador de la participación, pero no imponer las lógicas de la adultez en la participación de los niños. Ahí la Paula lo acaba de compartir por el chat para que ustedes lo puedan descargar. Y como les decía, no sé si tengo la posibilidad, Fernando, de compartir pantalla. Miguel, ¿se puede compartir pantalla? Si estás hablando, Miguel, no se te escucha. No, yo creo que lo está intentando. Sí, lo está resolviendo, Mientras tanto, ya, aquí puedo, miren, ahí está. No sé si lo ven. ¿Sí? ¿La ven? ¿Se ve? Ya.
Esta es la propuesta que nosotros hicimos. Nosotros usamos modelos internacionales y los adaptamos a la realidad, o más bien a las lógicas que nosotros creíamos, para efectos de poder ser aplicable en nuestro país. Entonces, como ustedes ven, tiene un formato que también es como ad hoc a los niños, un lenguaje simple, que no es nada que hay que estudiar física cuántica para entenderlo. Y ahí les contamos los distintos modelos de participación que nosotros tomamos como base, cuáles son las experiencias, los principios que tiene que tener la participación de niños, niñas y adolescentes, asegurarnos de que no le produzca ningún daño, siempre es voluntaria, no podemos obligar a los niños a participar. Ojalá que, y esto se da con los que son más grandes, que sea liderada por los propios adolescentes, ¿no es cierto? En que los adultos estemos como en un rol mirando para ver si necesitan apoyo, pero no seamos los protagonistas. Tratar de no incidir con nuestras creencias como adultos en los procesos de participación, que ese es un desafío. Y obviamente considerar que son súper diversos los niños, niñas y adolescentes, y eso es lo que más enriquece sus aportes, ¿no es cierto? Porque en el fondo podemos así alimentar mucho. Entonces acá tenemos los elementos básicos del modelo, ¿no es cierto? ¿Cuál es una matriz que acompañamos acá que nos permite a quienes somos adultos evaluar si lo que estamos haciendo es una participación en los términos de lo que se exige para estos efectos? Y esta propuesta surgió cuando estábamos en el tema de los cabildos, pero es replicable a cualquier tipo de instancia en la que yo quiera hacer participar a niños, digamos. No está asociado solo a un proceso de, por ejemplo, conversemos de la nueva constitución, sino que también de conversemos cómo nuestro colegio toma decisiones de aquí en adelante, etc. Y acá, como yo les decía, está dividido en las estructuras, ¿no es cierto?, qué elementos se deben considerar, todo lo que hay que hacer entre, primero, un grupo de 4 a 6 años, un grupo de 7 a 10 años, un grupo de 11 a 14 años y un grupo de 15 a 17. Y ahí ustedes ven que están los cuadritos de qué recursos se deberá usar con cada grupo, cómo iniciar el proceso, cómo desarrollarlo, cómo cerrarlo. Y la idea es que pueden hacer reportes de esto. De hecho, nosotros habíamos generado, y en nuestra página web está obviamente también, como les digo, disponible esto, pero también teníamos un correo electrónico que generamos en su momento para que, si generaban estos espacios de participación, subieran sus registros, para nosotros ir sistematizándolos también. Entonces, ese es un proceso que obviamente es importante, y ahí están los anexos, que esto es súper relevante, Fernando, y con esto termino. Cuando los niños participan, no solo necesitamos el consentimiento de sus papás, también necesitamos que ellos y ellas asientan, o sea, estén de acuerdo con participar y lo expresen. Y por eso es que nosotros dejamos como anexo 1 el asentimiento de los niños y el consentimiento de los que son responsables legales, la ficha de reporte que debiera llenar el adulto que lo hace participar, el listado de niños, ¿no es cierto? Y la evaluación que hacen los propios niños, niñas y adolescentes, porque eso también es importante, ir viendo cómo se sintieron ellos y ellas, si fue un espacio provechoso o no, y de qué manera se puede avanzar en ese sentido. Entonces, aproveché el aviso comercial y demostrársela, más allá de que ya, como les cuento, estaba en el chat para que la descarguen. Y en ese sentido cierro con una pregunta de Katy, que pregunta si estamos generando espacios de participación de la niñez en el proceso constitucional. La respuesta es sí. Nosotros hemos tratado desde un primer momento de que niños, niñas y adolescentes sean protagonistas de esto, porque lo fueron, aunque a los adultos no les guste, o a algunos adultos no les guste reconocerlo. Y obviamente nos interesa seguir potenciando todo eso, razón por la cual hay un proceso de trabajo que la unidad donde trabaja Paula, de hecho, lidera, que tiene distintas etapas donde vamos a hacer como un acompañamiento del proceso constituyente en relación con la participación de niños, niñas y adolescentes. Nosotros, además, en paralelo hemos solicitado, por ejemplo, que los adolescentes sobre 16 años voten. Ya no logramos que eso pasara en el plebiscito de entrada, esperamos que ocurra para el plebiscito de salida. Y además participamos en una agrupación, por decirlo de alguna manera, o en una alianza más bien, que se llama Alianza Amigos Cuenta,
donde participamos con otras instituciones como Defensoría de la Niñez, precisamente para propiciar todo lo que tiene que ver con los espacios de participación incidente en el ámbito del proceso constitucional. Eso podría responder Fernando, y de verdad espero que ojalá puedan descargar la propuesta metodológica, porque nosotros anhelamos que ojalá muchas y muchos la usen y que sea un instrumento útil para que los niños, niñas y adolescentes puedan ser escuchados y sus opiniones sean tenidas en cuenta. Gracias, Patricia. Para la gente que está en la televisión, Patricia ha compartido su correo. Si no me equivoco, es defensoranines@defensorianines.cl. Y hay una pregunta, dado que son las 5 prácticamente, probablemente no tengamos mucho tiempo. Hay una pregunta en el chat de Carmen, pero voy a cederle, con el permiso de Carmen, la palabra a Renata, que dada su condición aún de estudiante del colegio. Renata, ¿quieres formular la pregunta tú o la leemos del chat? La leemos, al parecer. A ver, Renata pregunta, ¿cómo se podría incluir mayor protección de la niñez y solucionar el tema de los cenames, su agresión hacia la infancia, en la nueva Constitución? Ya, a ver, lo que pasa es que la nueva Constitución es importante. Nosotros esperamos que haya un reconocimiento explícito de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho y de sus derechos de manera muy clara. Pero también lo que necesitamos para que podamos avanzar en eso es la creación de una ley de garantías de la niñez y la adolescencia. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es que ojalá no necesitemos que niños vayan a Sename. Tenemos que centrarnos en prevenir eso. Y cuando yo les hablaba de una cultura de derechos de niños, niñas y adolescentes, es precisamente para que nos centremos en cómo es tan importante a nivel territorial, ¿no es cierto?, lo que hacen ustedes ahí en la isla, lo que hacen en cada pueblo donde en nuestro país hay niños, cómo se trabaja promoviendo los derechos de los niños con los niños, pero también con sus familias y con sus entornos sociales. Si logramos avanzar en eso, que es lo que debiera construirse con una ley de garantía de la niñez, yo les aseguro que van a ser mucho menores los casos de niños que requieran intervención especializada en un servicio como el Servicio Nacional de Menores. Eso como primera cosa. Como segunda cosa, ningún país lamentablemente ha logrado erradicar la violencia contra los niños de manera absoluta. Eso no existe. Ojalá pasara, pero no ha pasado. Por lo tanto, uno necesita tener un servicio como el Sename, pero lo que necesita es que ese servicio trabaje poniendo en el centro los derechos humanos de esos niños. Y para que eso pase, lo importante es que las personas que trabajen en esos lugares tengan las competencias suficientes para poder abordar las necesidades de esos niños. Que sean remunerados, o sea, que se les pague conforme a esas competencias técnicas y que también se les cuide a esas personas como funcionarios de ese servicio para que, en definitiva, no se instale una cultura de violencia que permea y que va mucho más allá de la situación con los niños. Eso es algo que nosotros venimos demandando desde que nacimos como institución. Lamentablemente no se ha tenido el sentido de urgencia que se debiera tener, y para que eso también funcione es fundamental que se entienda que acá hay un tema crítico que no ha sido abordado, donde la responsabilidad directa le cabe al Ministerio de Salud y al Ministerio de Educación en términos de atender la salud mental de los niños que se encuentran bajo cuidado del Estado y en términos de brindarles espacios de educación de calidad como cualquier niño que no está bajo cuidado del Estado. Porque sin esos espacios, lo que se va produciendo es una lógica, que voy a usar una palabra que los niños, que es como difícil, pero es prisionalización, un efecto de prisionalización. ¿Y qué quiere decir eso? Que es como una lógica más bien de cárcel, como si los niños estuvieran en una cárcel y no en un lugar para ser protegidos. Por lo tanto, eso hay que cambiarlo. Y ahí nosotros hemos sido muy insistentes y vamos a seguir siéndolo, porque Chile tiene, no nos olvidemos, una investigación que hizo el Comité de los Derechos del Niño en nuestra contra,
por las violaciones a los derechos humanos de los niños bajo cuidado del Estado. Y eso implica que las cosas tienen que cambiar. Y nosotros vamos a seguir denunciando que no se ha hecho con el sentido de urgencia que la vida de esos niños involucra. Así que es una pregunta muy dura de responder, Renata, pero solo para finalizar contarte que nosotros como Defensoría de la Niñez, a pesar de la escasez de personal y de recursos, visitamos residencias de Sename. Lo que hacemos cuando visitamos las residencias es que hablamos con los niños de la residencia, por lo tanto nos informamos directamente de ellos, cómo están viviendo esos procesos, y hacemos recomendaciones y peticiones al Servicio Nacional de Menores, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, a todos los ministerios que sea correspondiente, para que las cosas vayan cambiando y vamos haciendo seguimiento de eso que hemos pedido y que hemos recomendado para ver si se hace o no. Toda esta información, para finalizar, Fernando, está disponible en nuestro informe anual del año 2020, que la Paula subió el chat, el link del informe con un capítulo específico que aborda el derecho a participación de niños, niñas y adolescentes en el proceso constitucional o constituyente. Pero también en nuestro informe hay un capítulo específico que aborda la situación de los niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado, por si les interesa también revisarlo. Hay videos en nuestro minisitio del informe anual, hay gráficas, hay harta información que simplifica el leer todo el informe, que es bastante extenso, pero por si les resulta de interés, lo dejamos ahí a disposición. Muchas gracias, Patricia. Nos quedó a mí al menos me queda muy claro lo que indicas. Nos quedó una pregunta pendiente, pero ya son las 5:05 y estamos un poquito pasados en la hora. Yo quiero agradecer profundamente, primero que todo, a los chicos y chicas que hicieron preguntas que de seguro las respuestas les van a ayudar también en sus procesos. Agradecer a todos los que están aquí presentes y que han estado participando atentamente de esta conversación, y evidentemente a Paula, a Daniela y a Patricia, que nos vienen a acompañar y formar algo tan vital para nosotros, especialmente que no solamente somos docentes o apoderados de un establecimiento, sino que también somos padres o madres de muchos chicos y chicas. Así que se agradece enormemente. También no puedo dejar de mencionar al canal de televisión que permite que esto llegue a los hogares de Castro, el canal de Castro Municipio TV. Se le agradece su participación. Así que creo que, bueno, encantados con tu presencia, gracias por tus palabras. Queda la sensación de que entre ustedes hay como la esperanza y la expectativa de que esto vaya mejorando, porque en algún momento se vuelve desesperanzador, sobre todo cuando uno mira las violaciones persistentes que se dan en el marco de los derechos humanos de niños y niñas y adolescentes. Te dejamos un espacio, Patricia, para la despedida, por favor. Sí, solo agradecer la instancia, agradecer la disposición. Estoy feliz de poder compartir con ustedes, agradecida a las niñas que participaron, los estudiantes del liceo, de la escuela y de los lugares a los que han hecho referencia. Feliz, encantada de conocer a Matilde, también a quien está ahí con Paula. La verdad es que yo siempre digo que una de las cosas que más amo de este trabajo, entre muchas de las que amo, es tener la posibilidad de compartir con niños, niñas y adolescentes, y solo espero, y esta es una petición, que cuando el bicho se vaya, la isla de Chiloé, al menos Castro, me inviten para poder juntarme con los que han estado hoy día en este conversatorio, y que la Matilde ahí nos podamos conocer en persona para negociar ahí su contratación como eventual animadora de eventos de la Defensoría de la Niñez. También para conocer aquí a la que está con Paula, que insisto, nadie me ha podido decir el nombre o yo no lo he oído. Ágata. Cata, ¿cómo estáis, Cata? ¿Tú eres una de las preguntas o no? ¿No? Otra Cata. Ah, ya, muy bien. Ágata hizo preguntas, se llama Ágata. Ágata. Ah, ya, es que ayer cumplí años, entonces estoy media vieja y sorda, perdón. Así que tenme paciencia. Pero ya tengo, al menos la Ágata y la Matilde me van a tener que saber invitar cuando el bicho se vaya. Si no, voy a quedar profundamente deprimida. Así que muchas gracias al canal de televisión.
escuela. ¿Ah? Ahí te voy a invitar a mi escuela. Ya, muy bien, me encanta la idea. Estaré atenta a la invitación. Esperemos que el bicho se vaya, así que a portarse bien para que no nos contagiemos más. Muchas gracias a todos quienes estuvieron, un abrazo grande y como les decía, todos somos defensores, así que entre todos vamos a sacar esta tarea adelante para que niños, niñas y adolescentes sean no solo mucho más respetados, sino que mucho más felices en nuestro país. Un abrazo muy grande. Gracias, Patricia. Yo creo que solamente para despedirme, la despedida final tiene que hacerla Matilde. Matilde, por favor, despide a nuestra minga de este día. Muchas gracias, Patricia. Para mí fue un honor estar contigo, escucharte. Y bye bye. Bye bye. El honor es mío. Gracias. Que estén muy bien. Gracias. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias. Que estén súper bien. Igualmente, gracias Miguel. Chao. 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 Gracias. A cuidarse mucho todos. Sí, chao. Chao. Cuídense del bicho. Chao, chao. Sí. Chao.